pueden tomarlo como propiedad de forense. Y es cierto, es para todos los ámbitos. Pero como en todos los ámbitos no está desarrollado, yo diría que en muy pocos está desarrollado. Bueno, empecemos por trabajo social forense y después quizás sirva para otros ámbitos. Pero es la idea de la comunicación como método. Y ahí tenemos un problema con nosotros, otro problema de los que tenemos, porque nosotros cuando somos formados, cuando nos formamos en general, tendemos a ser formados en una idea de la configuración de las necesidades que está muy vinculado a la cuestión de las necesidades como necesidades materiales. A la idea de que necesitamos alimentos para comer, vestimenta, y todo eso es cierto. Si no resolvemos eso, no podemos resolver lo demás. Pero el modo en que se resuelve esa necesidad y el modo en que se demanda la satisfacción de la necesidad involucra una dimensión que es clave y que es la dimensión simbólica. Esto tiene un desarrollo interesante, viene de Agnes Heller y de otros autores, pero Nora King, que es de la Universidad de Córdoba en Argentina, tiene un texto bastante interesante que se llama Acerca del objeto de trabajo social, y ella le presta mucha atención a esto. Nosotros, cuando decimos de qué nos ocupamos, pensamos rápidamente en la dimensión material de las necesidades y después cuando nos dicen, sí, claro, sí, también de la simbólica. El tema es que yo creo que tenemos que pensarlo al revés. Tenemos que pensar en las necesidades simbólicas, nunca separadas, pero pensar en lo simbólico primero y después en lo material, porque es lo simbólico lo que nos presenta el desafío más importante. Y en el ámbito de la satisfacción de las necesidades simbólicas aparece mucho la idea de cómo se constituye la subjetividad del otro. Depende de cómo yo intervengo para satisfacer una necesidad, constituyo subjetividades. ¿Sí? Si recuerdan, se habla del clientelismo político acá, es la idea de que la dirigencia política intercambia favores a cambio de voto. Te doy tal cosa, vos me das tu voto. Eso en Argentina se conoce como, y en varios países como clientelismo político. El modo de satisfacción de esa necesidad involucra la constitución de subjetividad del que está en inferioridad de condiciones, que es dramático, porque el otro no satisface necesidades porque se percibe como sujeto de derechos humanos y sociales, esos son los que más nos interesan a nosotros, sino que se percibe a sí mismo como una víctima de aquel señor que va a satisfacer sus necesidades. Y entonces todo lo que el otro pida tiene que ser satisfecho. Hay un ejemplo muy de la facultad o de las cátedras por ahí, que es el derecho de pernada. ¿Ustedes lo vieron, el derecho de pernada? ¿Lo han visto? Nosotros no lo tenemos, como se sale como ejemplo. Es un derecho medieval que el señor tenía sobre el súbdito. Cuando el súbdito le decía, me voy a casar, y esta es mi prometida, el derecho de pernada consistía en decirle sí, pero la primera noche la pasa conmigo. Uno hoy diría, una locura, ¿en qué cabeza entra esto? Bueno, en esa cabeza entraba. Ahora, ¿qué tipo de subjetividad tenía que estar vigente en ese sujeto? Primero, en el sujeto que decía la primera noche la pasa conmigo, pero también en la del sujeto que decía, sí señor, que mi futura esposa pase la primera noche contigo. Eso es como un ejemplo que a mí siempre me parece muy claro respecto de que cómo el modo en que se satisfacen las necesidades configura las subjetividades del otro, y ahí entra a jugar mucho lo simbólico. Claro que las necesidades con las que intervenimos son materiales, pero el modo involucra lo simbólico. Entonces, traído a los ámbitos forenses o judiciales, este modo entra a tener que ver con el modo en que argumentamos. ¿Cómo construimos nosotros una argumentación frente al otro para decirle las cosas son de una manera o son de otra? Y allí es donde Di Carlo no habla de la racionalidad, del método de la comunicación para trabajo social forense, lo habla en general. Lo traemos en esta ponencia como propuesta para desarrollo y en general lo repetimos cada vez que hablamos de trabajo social forense. Él se nutre del pensamiento de Habermas. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Lo de la comunicación instrumental, la racionalidad comunicativa, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan eso? ¿No? Más o menos. ¿Alguien recuerda la primera de los alumnos, la primera de los tipos de comunicaciones de la que hablaba? Siempre es instrumental. Él dice, es instrumental ¿por qué? Porque él en realidad lo discute a Marx. Le dice, mira, el trabajo no es importante, pero no es todo. No es lo decisivo. Él dice la clave es la comunicación. Entonces dice, ni la
ni la comunicación instrumental, o sea, para instrumentalizarlo al otro o para instrumentalizar cosas, son válidas. Ni cuando yo la quiero hacer para resolver cuestiones personales individualmente, sin que se involucre lo social, ni cuando la utilizo en contextos sociales. Es buena. Él dice, tenemos que avanzar hacia un tipo de comunicación que sea lo que él llama la racionalidad comunicativa. Y toda la enorme teoría que desarrolla alrededor de esto. Entonces, Di Carlo lo que hace es tomar esto y él dice, tenemos que avanzar hacia un tipo de argumentación, un tipo de racionalidad que involucre fundamentalmente al otro, pero no para instrumentalizarlo al servicio de la ley, sino para hacer que confluyan la ley, la norma jurídica, cuando decimos la ley, que confluyan la situación por la que él atraviesa con la ley. Y esto se complica porque nosotros decimos, la ley dice tal cosa, ¿qué me está diciendo? Decíamos de Nino hoy, la ley por sobre todas las cosas tiene la clave, es la dimensión intersubjetiva. Si el otro no percibe que la ley lo involucra, la ley no sirve. Salvo para esquivarle, ¿sí? Para negarla, para esconderme, para que no me agarren, para que no me metan preso, para no pagar lo que debo. Para eso sí, pero no es que yo esté de acuerdo con la ley. Entonces él dice, hay que instrumentalizar de modo tal que esa instrumentalidad no sea instrumentalizar al otro, sino que sea un tipo de relacionalidad de comunicación con el otro y que podamos avanzar en ese sentido. En el ámbito judicial una cosita se suele decir, mira, hay que fundamentar lo que se dice. Y esa fundamentación en general se dice, mira, es un tipo de fundamentación deductiva. Si uno lee una sentencia o un informe social, vamos diciendo, u otra pericia, vamos diciendo, pasa esto, esto, esto y esto. Entonces, relacionados esto y esto, tenemos que está esto. Concluimos en esto. Entonces, es como que está la lógica deductiva. Otro dice, no, es inductiva, pero en general decimos que el Poder Judicial tiene un tipo de razonamiento y los jueces tienen razonamientos deductivos. En realidad, lo que planteamos en este caso que no es ni deductiva ni es inductiva, sino que es abductiva. ¿Qué es lo abductivo, lo retroductivo? Es la idea de decir, mira, a este chico lo vi, me dijeron que hizo tal cosa, listo, este tiene que ir preso. Como no lo puedo mandar preso ahora, desarrollo toda una serie de actividades destinadas a fundamentar que yo ya decidí que él va preso. Es el tipo de razonamiento dominante en el judicial, epistémicamente, es ese y no el otro. Después, a nivel en la superficie, sí es deductivo, porque formalmente uno lee la sentencia de un juez y lo que ve es un razonamiento estrictamente lógico, donde va relacionando. Pero la decisión la tomó previamente, ¿sí? Hay casos en que no, por supuesto, pero en general la idea que domina es esta. Por eso avanzar hacia un modo de argumentación de las otras características es central. En esas otras características es necesario, es indispensable tener en claro que la justicia, el Poder Judicial en el cual nosotros trabajamos, es justicia de blancos. La lógica es una lógica blanca, aun cuando se le permite a veces ingresar a un no blanco, pero la lógica es blanca. Todo el monismo jurídico occidental del que habla Zipperman y que él dice, ya está, se está quebrando, se cae a pedazos, es evidente que se cae a pedazos, todo es blanco. Blanco en el sentido de un sector social dominante, no necesariamente de piel blanca, sino el sector que domina, del sector hegemónico. Y el sector que no es blanco, que no es hegemónico, no tiene muchas posibilidades ante esto. Mira, las cosas son así, vos tenés que ser así, yo te digo que es no ir preso, estate el lunes a las 8 de la mañana acá y vemos cómo funciona. Lo que pasa es que el lunes mi hija justo rinde un examen en trabajo social, tiene una materia que la profesora es jodida, etcétera, etcétera. No me importa, vos lunes a las 8 de la mañana tenés que estar acá y tu hija es otro problema. Entonces el hombre, la mamá, vuelve a su casa, tiene que resolver todo lo otro, porque acá le impusieron. Cuando era, en el ejemplo, era relativamente fácil resolver esto. Sí, pero esta es la cuestión de la dominación de la que hablábamos al principio. Yo, desde mi lógica de juez y todos los que están alrededor, digo qué es lo que hay que hacer y cómo es lo que hay que hacer sin someterlo a discusión. Por eso hay una cuestión de la argumentación que tiene que ser argumentativa, que tiene que ser epistémica y que tiene que ser, por sobre todas las cosas, mestiza.
Ahí se abre otro problemita de interpretación. Yo, en realidad, en lugar de mestizo, prefiero el concepto de hibridez cultural del que habla García Canclini, porque lo mestizo a veces reduce la discusión. Y quizás lo de hibridez incorpora lo mestizo. Pues se puede discutir, esto es totalmente discutible, y todo lo anterior también, obviamente. Pero la idea de hibridez, de decir, mira, el juez blanco, ahora ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos del juez blanco, se sienta acá y tiene adelante a un sujeto, imaginemos que proviene de un pueblo originario, indígena, o depende de cómo deseamos llamarle. El que esté enfrente, decíamos hoy, si normalmente nosotros no entendemos muy bien qué es lo que está haciendo, diciendo, imaginen lo que pasa con la justicia de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Entonces, uno de los planteos es decir, miren, hay que avanzar hacia una forma de argumentación que además sea intercultural. ¿Sí? No multicultural, sino inter. Es decir, que incorpore lo que el otro piensa, cómo lo piensa, cómo está viviendo el problema y qué se imagina respecto de las salidas a ese problema. Si el pueblo, si la persona que está allí pertenece a un pueblo originario identificado, la cosa es complicada, pero es menos complicada que la que sigue, porque son bastante estudiados los pueblos originarios y sabemos bastante, no todo, es como que recién retomamos los estudios después de 500 años, ustedes tienen mucho más desarrollo, pero en varios países latinoamericanos recién nos permitimos empezar a retomar esto, pero esto se complica mucho más cuando uno advierte que el sujeto que está allí enfrente no es un integrante de un pueblo comunitario, sino que es un sujeto típico de esta hibridez de la que estamos hablando, en el cual se mezclan pautas culturales que provienen de los pueblos originarios, que provienen de las relaciones de poder de los sectores blancos y que provienen de la sociedad de la comunicación y de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Vieron? ¿Les ha pasado entrar a tratar de entender cómo se maneja un programita? Se sientan y buscan en YouTube, porque hay que hacerlo rápido, si no hay que ponerse a leer, todo eso, porque no es un programa importante, imaginemos ese supuesto. Uno se sienta y generalmente es un chico joven que aparece explicando cómo funciona ese programa. De mi edad nunca encontré ninguno. Chicos adolescentes casi, ¿no? Que explican cómo se usa este editor de video, hace esto, Y lo que uno encuentra es que lo van mostrando y las palabras que utilizan son 10. Un poquito más, pero entienden la idea, digamos. No son las 2000 palabras que suponemos que va. Esto no es peor ni mejor, digo que es distinto. Esto involucra una manera de explicar las cosas, ¿no? Porque te va diciendo, aplico aquí, 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 y se entiende porque uno va viendo la imagen. Pero son 10 palabras las que utiliza. Si yo no tuviera la imagen, no entiendo nada. Y eso es una manera de pensar. ¿Sí? Lo que algunos autores llaman, se me borró el autor después, ¿no? Pero pensar con imágenes. Pensar de manera tradicional es leer como leemos nosotros, ¿cómo leemos? Leemos de acá para acá, venimos todo así, empezamos por la primera página, el artículo, el libro, y llegamos al final. Eso ya no es más así. ¿Cómo hacemos con Internet? Inclusive nosotros entramos, encontramos un link, apretamos el link, nos fuimos para allá, otra vez, allá, a la media hora no sabemos dónde arrancamos. Ese tipo de lectura tiene una denominación, pero no es solo un tipo de lectura, sino que es una manera de pensar distinta. Ese chico se sienta frente a un juez y el juez le argumenta desde la lógica aristotélica, tomista en algunos casos, tradicional, que viene de la línea griega para acá. Entonces el choque cultural es enorme. Casi que no hay posibilidades de comprensión mutua. En todo caso hay posibilidades de obediencia ante aquello que no entiendo muy bien cómo funciona, pero no más que eso. Entonces ahí tenemos un problema interesante que tiene que ver con esto de la interculturalidad como otra de las cuestiones que tiene que estar presente y que puede ser favorecida siempre que nosotros propongamos la cuestión de la argumentación comunicativa, argumentación argumentativa, que sea comunicativa y que sea, por sobre todas las cosas, intercultural. ¿Esto qué implica? Que hay que aceptarlo al otro. Hay que aceptarlo en las condiciones en que está. Y creerle. A veces un ejercicio interesante es qué haría yo en la situación en la que está el otro. Lo que no quiere decir que yo tenga que resolver con lo que yo haría, porque si no, no hace falta un profesional. Si está puesto un profesional para intervenir, sea el juez o sea el trabajador social,
se supone que no va a resolver la cosa haciendo qué es lo que yo haría en el lugar del otro, porque el otro no soy yo ni yo soy el otro, y las condiciones materiales y simbólicas son radicalmente